Toda la oficina maltrataba a la aseadora. Pero un día el jefe la invitó a importantes negociaciones. La subdirectora se desplomó cuando entendió lo que estaba pasando. El amanecer apenas teñía el cielo de Ciudad de México cuando Carolina Fernández cruzó las puertas de cristal del imponente edificio que albergaba a Sánchez and Asociados, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. Con su uniforme gastado pero impecablemente limpio, empujó su carrito de limpieza hacia el ascensor, consciente de las miradas de desdén que le lanzaban los guardias de seguridad. Al llegar al piso 20, Carolina comenzó su rutina diaria. Sus manos, ásperas por el trabajo duro, se movían con eficiencia mientras limpiaba cada rincón de las lujosas oficinas. El aroma a limón se mezclaba con el olor a cuero fino de los sillones y el aroma sutil de perfumes caros que aún flotaba en el aire desde el día anterior. Poco a poco, los empleados comenzaron a llegar. Carolina se volvió invisible para ellos, como si fuera parte del mobiliario. Nadie le dirigía un simple «buenos días», ni siquiera una mirada de reconocimiento. La primera prueba del día llegó cuando Alejandro Montero, un joven abogado de traje impecable, derramó su café latte sobre el suelo recién encerado. Sin siquiera mirar a Carolina, chasqueó los dedos y espetó: «Límpialo, y asegúrate de que no quede ni una mancha». Carolina apretó los dientes, tragándose la humillación. Con dignidad, limpió el desastre mientras Alejandro la observaba con impaciencia, golpeando rítmicamente su zapato de diseñador contra el suelo. Minutos después, Marcela Ríos, una de las secretarias senior, accidentalmente, dejó caer una pila de documentos frente a Carolina. «Ups, qué torpe soy», dijo con una sonrisa falsa. «¿Podrías recogerlos? Tengo una reunión importante». Carolina se arrodilló para recoger los papeles, escuchando las risitas burlonas de Marcela y sus colegas. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron, revelando a Esteban Sánchez, el socio fundador del bufete. Su mirada se cruzó brevemente con la de Carolina, y por un instante, ella creyó ver un destello de reconocimiento, compasión. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Esteban continuó su camino, dejando a Carolina con una sensación de intriga que no pudo sacudirse durante el resto del día. El eco de tacones resonó por el pasillo, anunciando la llegada de Gabriela Serrat, la subdirectora del bufete. Su presencia imponente hizo que todos los empleados se tensaran visiblemente. Gabriela, con su traje de diseñador y su cabello perfectamente peinado, escudriñó la oficina con ojos críticos hasta que su mirada se posó en Carolina. «Tú, la de la limpieza», ladró Gabriela, señalando a Carolina con un dedo acusador. «¿Llamas a esto limpiar? Mira el polvo en esa repisa. Hazlo de nuevo, y esta vez asegúrate de que quede impecable». Carolina asintió en silencio, consciente de que la repisa en cuestión brillaba de limpia. Sin embargo, bajo la mirada escrutadora de Gabriela y las sonrisas burlonas de los demás empleados, volvió a limpiarla meticulosamente. Satisfecha con su demostración de poder, Gabriela se dirigió a la oficina de Esteban. A través de las paredes de cristal, Carolina observó cómo Gabriela se inclinaba seductoramente sobre el escritorio de Esteban, jugueteando con su collar mientras hablaba. Esteban, sin embargo, mantuvo una expresión neutral, apenas levantando la vista de sus documentos. Frustrada por la falta de atención de Esteban, Gabriela salió de la oficina con el rostro enrojecido de ira apenas contenida. Sus ojos se clavaron en Carolina, quien accidentalmente había dejado caer su trapo al suelo. «¡Eres una incompetente!», gritó Gabriela, atrayendo la atención de toda la oficina. «¿Cómo te atreves a ensuciar nuestro piso con tus trapos mugrientos? Apuesto a que has estado robando. ¿Dónde está el pisapapeles de cristal que estaba en mi escritorio?». El corazón de Carolina latía con fuerza mientras negaba cualquier conocimiento del pisapapeles. Los ojos de todos estaban fijos en ella, algunos con desprecio, otros con una mezcla de lástima y miedo. «Vacía tus bolsillos», ordenó Gabriela, su voz cargada de malicia. Con manos temblorosas Carolina obedeció, revelando solo un pañuelo y unas monedas.
El pisapapeles, por supuesto, no estaba allí. ¡Qué conveniente!, se burló Gabriela. Seguro lo escondiste en otro lugar. Estarás bajo vigilancia constante de ahora en adelante. Mientras la humillación de Carolina llegaba a su punto máximo, Esteban apareció en el marco de la puerta de su oficina. Su mirada recorrió la escena, deteniéndose un momento en Carolina. Sin decir una palabra, volvió a su despacho, dejando a todos preguntándose qué pasaba por su mente. Carolina, con la cabeza gacha pero la espalda recta, volvió silenciosamente a sus tareas, consciente de que esta batalla estaba lejos de terminar. El reloj marcó la hora del almuerzo y la oficina se vació rápidamente. Carolina se dirigió a un rincón apartado de la cafetería, sacando de su bolsa un modesto sándwich envuelto en papel aluminio. El contraste entre su comida y los platos gourmet que los abogados disfrutaban era dolorosamente evidente. Mientras comía en silencio, un grupo de jóvenes abogados se acercó a su mesa. Entre risas mal disimuladas, rodearon a Carolina, creando un muro humano que la separaba del resto de la cafetería. «Vaya, vaya», dijo uno de ellos, un hombre de traje caro y sonrisa cruel. «¿Qué tenemos aquí? ¿Es eso lo que llamas almuerzo?» Carolina mantuvo la mirada fija en su comida, intentando ignorarlos. Pero ellos no estaban dispuestos a dejarla en paz. «Oye, Martínez», llamó otro, «¿no tienes sed? Deberías refrescarte un poco». Antes de que Carolina pudiera reaccionar, sintió el frío impacto de un líquido sobre su cabeza. El joven abogado había accidentalmente derramado su bebida sobre ella. Las risas estallaron a su alrededor mientras el líquido goteaba por su rostro y empapaba su uniforme. De repente, un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Carolina levantó la mirada para ver a Esteban Sánchez de pie junto a la mesa, su expresión indescifrable. «Caballeros», dijo Esteban con voz fría, ¿no tienen trabajo que hacer? Los jóvenes abogados se dispersaron rápidamente, murmurando disculpas. Esteban se volvió hacia Carolina, ofreciéndole un pañuelo de seda. «Señorita Fernández», dijo en voz baja, «lamento este incidente. Por favor, tómese el resto del día libre para cambiarse. Su paga no se verá afectada». Aturdida por este acto inesperado de amabilidad, Carolina aceptó el pañuelo con manos temblorosas. «Gracias, señor Sánchez», murmuró. Más tarde, mientras limpiaba la oficina de Esteban, Carolina notó unos documentos sobre el escritorio. Títulos como Investigación Interna y Evaluación de Personal captaron su atención. Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada intensa de Esteban, que acababa de entrar en la oficina. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había una tensión en el aire, una corriente de entendimiento mutuo que Carolina no podía explicar. Esteban abrió la boca como si fuera a decir algo, pero en ese instante, Gabriela irrumpió en la oficina, rompiendo el hechizo. Carolina se apresuró a salir, su mente dando vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y por qué sentía que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande que ella misma? La mañana siguiente, Gabriela convocó una reunión crucial con los principales clientes del bufete. Su objetivo era claro: impresionar a Esteban y consolidar su posición como la estrella ascendente de la firma. Con un traje nuevo y una presentación meticulosamente preparada, Gabriela se sentía invencible. Carolina llamó con voz autoritaria: «Sirve café a todos, y ni se te ocurra derramar una gota». Con cuidado, Carolina sirvió el café, consciente de las miradas condescendientes que recibía. Gabriela la ignoró completamente, tratándola como si fuera invisible mientras iniciaba su presentación con un floreo dramático. Todo iba según lo planeado, hasta que Gabriela llegó a las cifras clave del caso. De repente, su confianza flaqueó. Los números no cuadraban. Hubo un error en sus cálculos, uno que podría costar millones a sus clientes. El pánico se reflejó en sus ojos mientras buscaba desesperadamente una salida. Esteban, sentado al fondo de la sala, frunció el ceño, percatándose inmediatamente del error. El ambiente se tensó. Los clientes comenzaron a murmurar entre sí con preocupación. En ese momento crítico, Carolina, que estaba cerca del proyector, notó el error en la presentación digital.
Con un movimiento discreto y rápido, ajustó los números en la pantalla, corrigiendo el cálculo sin que nadie lo notara. Gabriela, ajena a la intervención de Carolina, continuó su presentación. Para su sorpresa, las cifras ahora cuadraban perfectamente. Los clientes asintieron con aprobación, y el ambiente se relajó visiblemente. Al finalizar la reunión, Gabriela rebosaba de orgullo, convencida de su triunfo. Sin embargo, cuando todos salían, Esteban se acercó a Carolina y le guiñó un ojo, un gesto que no pasó desapercibido para Gabriela. Furiosa por la atención que Esteban prestaba a la humilde limpiadora, Gabriela buscó una excusa para desquitarse. ¡Tú!, gritó, señalando a Carolina. «Has manchado mi blusa con café. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esto?» Carolina miró confundida la blusa inmaculada de Gabriela. «Pero señora, no hay ninguna mancha». «¿Me estás llamando mentirosa?», rugió Gabriela. «Esteban, exijo que esta incompetente sea despedida inmediatamente». Esteban observó la escena con calma, su mirada alternando entre Gabriela y Carolina. «Gabriela», dijo finalmente, «creo que estás exagerando. No veo ninguna mancha en tu blusa». Gabriela palideció, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Con una última mirada de odio hacia Carolina, salió apresuradamente de la sala. Carolina, aún temblando por la confrontación, se encontró nuevamente con la mirada enigmática de Esteban. ¿Qué secretos ocultaba este hombre? Y más importante aún, ¿por qué sentía que su destino estaba inexplicablemente ligado al de él? El bufete Sánchez & Asociados bullía de actividad esa tarde. Era el cumpleaños de Rodrigo Vega, uno de los socios más antiguos, y la oficina se había transformado en un escenario de celebración lujosa. Champán fino burbujeaba en copas de cristal, mientras bandejas de canapés circulaban entre los invitados elegantemente vestidos. Carolina se movía silenciosamente entre la multitud, recogiendo copas vacías y limpiando discretamente cualquier derrame. Nadie le dirigía la palabra. Para los celebrantes, era tan invisible como el aire que respiraban. Gabriela, con un vestido ceñido y tacones vertiginosos, se pavoneaba por la sala, riendo estridentemente y bebiendo más champán del que debería. Sus ojos seguían constantemente a Esteban, quien mantenía una distancia cortés, enfrascado en conversaciones con clientes importantes. La tensión en el ambiente era palpable. Carolina podía sentir la frustración de Gabriela creciendo con cada intento fallido de captar la atención de Esteban. Fue entonces cuando el desastre ocurrió. Gabriela, en un intento desesperado por acercarse a Esteban, tropezó con sus propios tacones. La copa de vino tinto que sostenía voló por los aires, derramando su contenido sobre una pila de documentos importantes en un escritorio cercano. El silencio cayó sobre la fiesta como una losa. Gabriela, horrorizada, miró a su alrededor buscando una salida. Sus ojos se posaron en Carolina, quien casualmente estaba cerca con su carrito de limpieza. «¡Tú!», gritó Gabriela, señalando acusadoramente a Carolina. «Lo has hecho a propósito. Has empujado mi brazo para que derramara el vino». Los murmullos se extendieron por la sala. Carolina, atónita, negó con la cabeza. «Señora, yo estaba al otro lado de la habitación cuando...» «Mentirosa», interrumpió Gabriela. «Siempre has estado celosa, siempre buscando una manera de sabotear mi trabajo». Esteban se volvió hacia él con ojos suplicantes. «Esta mujer ha estado conspirando contra la empresa desde que llegó. Debe ser despedida inmediatamente». La situación escaló rápidamente. Algunos empleados, ansiosos por congraciarse con Gabriela, empezaron a murmurar su acuerdo. Otros miraban incómodos, conscientes de la injusticia, pero temerosos de intervenir. Carolina, al borde de las lágrimas pero manteniendo su dignidad, permaneció en silencio mientras la tormenta se desataba a su alrededor. Justo cuando parecía que iba a ser escoltada fuera del edificio, Esteban dio un paso al frente. «Basta», dijo con voz tranquila pero firme. El silencio cayó instantáneamente. «Gabriela, todos vimos lo que pasó. Carolina no tuvo nada que ver con tu accidente. Sugiero que te tomes el resto de la tarde libre para recuperar la compostura». Gabriela, humillada y furiosa, salió precipitadamente de la fiesta.
Los invitados, incómodos, volvieron gradualmente a sus conversaciones. Carolina, aún temblando, se encontró con la mirada de Esteban. En sus ojos había algo más que simpatía. ¿Era acaso un destello de admiración? ¿De complicidad? Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Carolina sintió que algo fundamental había cambiado. Las piezas de un rompecabezas mayor comenzaban a tomar forma, y ella estaba en el centro de todo. La mañana siguiente, amaneció cargada de tensión, ensanches inasociados. Los ecos de la fiesta del día anterior aún resonaban en los pasillos, mezclados con rumores y especulaciones. Carolina llegó temprano, como siempre, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Apenas había comenzado sus tareas cuando la voz de Esteban resonó por el intercomunicador. Reunión de emergencia en la sala de juntas principal. Todos los socios y abogados senior presentarse inmediatamente. El bufete se sumió en un frenesí de actividad. Trajes fueron alisados, carpetas reunidas apresuradamente. Gabriela, con ojeras mal disimuladas bajo capas de maquillaje, atravesó la oficina como un huracán, ladrando órdenes a diestra y siniestra. Carolina observaba todo desde su rincón, preguntándose qué nueva crisis habría surgido. Fue entonces cuando Esteban apareció frente a ella, su expresión indescifrable. «Carolina», dijo en voz baja, «necesito que vengas a la reunión». Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. Todos los ojos se clavaron en ellos, incrédulos. «Pero, señor», balbuceó Carolina, «yo solo soy la...». «Sé exactamente quién eres», interrumpió Esteban con una leve sonrisa. «Y es por eso que te necesito allí». Gabriela, que había estado observando la escena con creciente horror, explotó. «Esto es ridículo, Esteban. ¿Cómo puedes traer a la mujer de la limpieza a una reunión tan crucial? Es una burla a nuestra profesión». Esteban la ignoró completamente, guiando a Carolina hacia la sala de juntas. Los murmullos se intensificaron a su paso. Una mezcla de indignación, curiosidad y confusión. Al entrar en la sala, Carolina se encontró frente a una mesa llena de rostros hostiles y perplejos. En el extremo opuesto, un grupo de hombres de aspecto imponente los esperaba. Esteban los presentó como representantes de Global Tech, un gigante tecnológico internacional. «Caballeros», comenzó Esteban, «permítanme presentarles a nuestra consultora especial, la señorita Carolina Fernández». El shock fue palpable. Gabriela, que había entrado tras ellos, dejó escapar un jadeo audible. Carolina, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, respiró profundamente. Años de educación y experiencia, cuidadosamente ocultos bajo el disfraz de una humilde limpiadora, pugnaban por salir a la superficie. Cuando el representante principal de Global Tech comenzó a exponer las demandas aparentemente imposibles de su empresa, Carolina sintió que todas las piezas encajaban. Este era el momento para el que había sido preparada, el motivo por el que había soportado meses de humillación y desprecio. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Carolina se irguió en su asiento, lista para demostrar su verdadero valor. La sala contuvo el aliento, a la espera de ver qué giro tomaría esta extraordinaria situación. El silencio en la sala de juntas era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Los representantes de Global Tech habían terminado de exponer sus demandas, dejando a los abogados de Sánchez & Asociados visiblemente abrumados. Las cifras eran astronómicas, las cláusulas casi imposibles de cumplir. Gabriela, ansiosa por recuperar el control de la situación, se aclaró la garganta para hablar. Pero antes de que pudiera emitir una palabra, Carolina se adelantó. «Si me permiten», dijo con una voz clara y segura que sorprendió a todos los presentes, «creo que hay una manera de abordar esto que beneficiará a ambas partes». Los ojos de todos los presentes se clavaron en ella, una mezcla de incredulidad y curiosidad en sus miradas. Carolina, sintiendo el peso de la expectativa, respiró hondo y comenzó a desglosar las demandas de Global Tech punto por punto. Con una precisión quirúrgica, Carolina desmontó y reconstruyó cada cláusula del contrato. Citó precedentes legales,
Propuso estructuras fiscales innovadoras y sugirió compromisos que nadie más había considerado. Su conocimiento del derecho corporativo internacional dejó boquiabiertos tanto a los representantes de Global Tech como a sus propios colegas. Si implementamos esta estructura, concluyó Carolina después de una hora de exposición brillante, podemos reducir la carga fiscal de Global Tech en un 15%, al tiempo que garantizamos una protección legal robusta para ambas partes. El silencio que siguió fue roto por el aplauso espontáneo del líder de la delegación de Global Tech. Impresionante, dijo con una sonrisa de admiración. Señor Sánchez, no sé dónde ha estado escondiendo a este tesoro, pero acaba de salvar nuestro acuerdo. Esteban, con una mezcla de orgullo y satisfacción en su rostro, asintió. La señorita Fernández ha sido una adquisición reciente, dijo, lanzando una mirada significativa a Carolina. Mientras los representantes de Global Tech se apresuraban a aceptar las propuestas de Carolina, el resto de la sala aún luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. Gabriela, en particular, parecía haber sido golpeada por un tren. Pero ella es la mujer de la limpieza, balbuceó, su voz apenas audible. Carolina se volvió hacia ella con una sonrisa serena. A veces, Gabriela, las apariencias engañan, y a veces la verdadera competencia se encuentra donde menos te lo esperas. Mientras la reunión se disolvía en un torbellino de apretones de manos y felicitaciones, Carolina se encontró en el centro de la atención. Los mismos abogados que la habían ignorado o menospreciado, ahora se apresuraban a presentarse, ansiosos por congraciarse con la nueva estrella del bufete. En medio del caos, la mirada de Carolina se cruzó con la de Esteban. En sus ojos vio orgullo, pero también una advertencia silenciosa. Esto era solo el comienzo, y las aguas en las que ahora navegaba eran mucho más profundas y peligrosas de lo que nadie podía imaginar. Los días siguientes al triunfo de Carolina en la negociación con Global Tech fueron un torbellino de cambios en Sánchez & Asociados. Los pasillos zumbaban con rumores y especulaciones sobre la misteriosa consultora que había aparecido de la nada. Pero nadie estaba más afectada por estos acontecimientos que Gabriela Serrat. Consumida por los celos y la paranoia, Gabriela se encerró en su oficina, decidida a desentrañar el misterio que rodeaba a Carolina. Con manos temblorosas por el exceso de café y la falta de sueño, tecleó furiosamente en su computadora, buscando cualquier información sobre el pasado de Carolina. No puede ser, murmuraba para sí misma. Debe haber algo, alguna pista. Desesperada, Gabriela recurrió a medidas extremas. Con una sonrisa forzada y un fajo de billetes, se acercó a Ramón, un empleado de recursos humanos conocido por su discreción y su disposición a hacer favores por el precio adecuado. Necesito el expediente completo de Carolina Fernández, susurró Gabriela, deslizando el dinero sobre el escritorio. Todo lo que tengas. Ramón dudó por un momento, pero la suma era demasiado tentadora. Esa misma tarde, Gabriela tenía en sus manos una carpeta con toda la información disponible sobre Carolina. Mientras tanto, Carolina continuaba con su rutina de limpieza, consciente de las miradas curiosas y los murmullos que la seguían. Algunos empleados, que antes la ignoraban, ahora intentaban entablar conversación, ansiosos por descubrir más sobre ella. Carolina los manejaba con una mezcla de cortesía y reserva, manteniendo su verdadera identidad oculta. Esteban observaba todo desde la distancia, convocando a Carolina a reuniones privadas con creciente frecuencia. Estas reuniones no pasaron desapercibidas para Gabriela, quien las interpretó como una amenaza directa a su posición en la empresa. Una tarde, mientras Carolina limpiaba cerca de la oficina de Gabriela, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. «La quiero investigada a fondo», decía Gabriela por teléfono, su voz cargada de veneno. «Escuela, familia, trabajos anteriores. Debe haber algo en su pasado que podamos usar. Nadie aparece de la nada con ese conocimiento». Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El juego se estaba volviendo peligroso
y ella sabía que tendría que ser más cuidadosa que nunca. Esa noche, mientras cerraba la oficina, Carolina se encontró cara a cara con Esteban en el pasillo desierto. «Ten cuidado», murmuró él, su voz apenas audible. «Las paredes tienen oídos, y Gabriela está desesperada». Carolina asintió, consciente de que estaba caminando sobre una cuerda floja. Mientras se dirigía al ascensor, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría mantener su fachada antes de que todo explotara en su cara. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas del bufete, tiñendo todo de un suave tono dorado. Carolina, sola en la oficina vacía, se permitió un momento de vulnerabilidad. Se sentó en una silla ejecutiva, cerrando los ojos mientras los recuerdos inundaban su mente. Se vio a sí misma años atrás, joven y llena de ambición, graduándose con honores de la Universidad de Columbia. El orgullo en los ojos de sus padres, inmigrantes que habían sacrificado todo por darle una educación. Luego, su meteórico ascenso en uno de los bufetes más prestigiosos de Nueva York. Pero el recuerdo más vívido, el que aún le provocaba un nudo en la garganta, era el día en que todo cambió. Descubrió documentos que probaban la corrupción sistemática en su firma, involucrando a jueces y políticos de alto nivel. Su decisión de denunciarlo le costó todo: su trabajo, su reputación, incluso su seguridad. «Hiciste lo correcto», le había dicho su padre antes de que ella huyera a México. Pero el mundo no siempre recompensa la honestidad. Carolina abrió los ojos, volviendo al presente. La ironía de su situación actual no se le escapaba. Aquí estaba, nuevamente rodeada de poder y corrupción, pero esta vez jugando un papel muy diferente. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Rápidamente, volvió a su carrito de limpieza, justo cuando Esteban doblaba la esquina. «Carolina», dijo él, su voz suave pero cargada de intensidad. «Necesitamos hablar». Se encerraron en la oficina de Esteban. Por un largo momento, solo se miraron en silencio, el peso de los secretos compartidos flotando entre ellos. «Gabriela está acabando», comenzó Esteban. «Es cuestión de tiempo antes de que descubra algo». Carolina asintió, la preocupación evidente en su rostro. «¿Qué sugieres?» Esteban se acercó, bajando la voz. «Tenemos que acelerar el plan. La corrupción en este bufete es más profunda de lo que pensábamos. Necesito que...» De repente, la puerta se abrió de golpe. Gabriela entró como una tromba, sus ojos brillando con triunfo malicioso. «Lo sabía», exclamó. «Ustedes dos están conspirando. ¿Qué escondes, Carolina? O debería decir, abogada Fernández de Nueva York». El color abandonó el rostro de Carolina. Esteban dio un paso al frente, interponiéndose entre las dos mujeres. «Gabriela, esto no es lo que piensas», comenzó, pero fue interrumpido por la risa amarga de Gabriela. «Oh, creo que es exactamente lo que pienso», dijo, sacudiendo un fajo de papeles. «Tengo todo tu historial aquí, Carolina. La pregunta es, ¿qué harás ahora que tu pequeño secreto ha sido descubierto?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, se preparó para enfrentar la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse. La tensión en la oficina de Esteban era palpable, el aire cargado de acusaciones y secretos a punto de ser revelados. Gabriela, con una sonrisa triunfante, agitaba los documentos como si fueran un trofeo de guerra. Carolina, recuperando la compostura, dio un paso adelante. «Tienes razón, Gabriela», dijo con voz firme. «Soy abogada y sí, trabajé en Nueva York, pero la pregunta es, ¿realmente entiendes lo que tienes en tus manos?» Gabriela frunció el ceño, desconcertada por la calma de Carolina. «Sé lo suficiente. Eras una abogada de élite que de repente desapareció. ¿Qué pasó? ¿Te descubrieron robando? ¿Perdiste un caso importante?» Carolina soltó una risa seca. «Si realmente hubieras investigado a fondo, sabrías que fui yo quien destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia legal de Nueva York. Jueces comprados, políticos sobornados, vidas destruidas por la avaricia.
Los ojos de Gabriela se abrieron de par en par, la sorpresa reemplazando momentáneamente su triunfo. «Y ahora estás aquí», continuó Carolina, su voz bajando a un susurro peligroso, «en un bufete que, curiosamente, parece tener sus propios secretos oscuros. ¿No es así, Gabriela? ¿O crees que no he notado las reuniones a puerta cerrada, los documentos que desaparecen misteriosamente, los clientes que parecen ganar casos imposibles?» Gabriela palideció, su confianza evaporándose visiblemente. «No, no sé de qué hablas», balbuceó. «Oh, creo que lo sabes muy bien», respondió Carolina, acercándose más. «El fondo de empleados que misteriosamente se reduce cada mes. Los correos electrónicos cifrados que intercambias con ciertos jueces. ¿Quieres que continúe?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela miró a Esteban, buscando apoyo, pero solo encontró una expresión impasible. «Esto no se quedará así», siseó Gabriela finalmente, retrocediendo hacia la puerta. «No saben con quién se están metiendo». «No, Gabriela», respondió Esteban, hablando por primera vez. «Eres tú quien no sabe en qué se ha metido». Cuando la puerta se cerró tras Gabriela, Carolina se desplomó en una silla, el peso de la confrontación cayendo sobre ella. «¿Estás bien?», preguntó Esteban, su voz teñida de preocupación. Carolina asintió lentamente. «Esto cambia todo, ¿no es así? Ya no puedo seguir en las sombras». Esteban se sentó frente a ella, su rostro serio. «No, no puedes. Pero quizás es hora de que la verdadera Carolina Fernández salga a la luz. La pregunta es, ¿estás lista para lo que viene?» Carolina miró por la ventana, hacia el horizonte de la Ciudad de México. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. «¿Listo o no?», murmuró. «Parece que la batalla real está a punto de comenzar». Los días siguientes, en Sánchez y Asociados, transcurrieron en un tenso equilibrio. Carolina, aún manteniendo su papel de limpiadora, observaba con ojos agudos cada movimiento en la oficina. El confrontamiento con Gabriela había agudizado sus sentidos, y ahora cada conversación susurrada, cada mirada furtiva, cobraba un nuevo significado. Una tarde, mientras limpiaba cerca de la sala de archivos, Carolina notó un grupo de abogados jóvenes actuando de manera sospechosa. Con movimientos calculados, se acercó lo suficiente para escuchar su conversación. «Tenemos que modificar estos documentos antes de que lleguen al juez», susurró uno de ellos, pasando un fajo de papeles. «Si se descubre la verdad sobre el caso Martínez, estamos acabados». Carolina sintió que se le helaba la sangre. El caso Martínez era uno de los más importantes del bufete, involucrando a un político de alto rango acusado de malversación de fondos. Más tarde, mientras limpiaba la oficina de contabilidad, Carolina aprovechó un momento de distracción del contador jefe para echar un vistazo a su computadora. Lo que vio la dejó atónita. Facturas falsificadas, cuentas offshore, sumas millonarias desviadas a paraísos fiscales. En el baño de mujeres, Carolina escuchó sin querer a dos secretarias senior. «¿Escuchaste sobre el juez Ramírez?», dijo una. «Parece que finalmente aceptó el incentivo para el caso López. Gabriela estará encantada». Carolina apretó el trapeador con fuerza, su mente procesando rápidamente la información. La corrupción era más profunda y extendida de lo que había imaginado inicialmente. Esa noche, mientras todos se habían ido, Carolina se quedó sola en la oficina, documentando meticulosamente todo lo que había descubierto. Con manos temblorosas, ocultó las pruebas en un lugar seguro. De repente, escuchó pasos acercándose. Rápidamente, volvió a su carrito de limpieza, fingiendo estar ocupada. Esteban apareció en el pasillo, su expresión indescifrable. «Carolina», dijo en voz baja, «necesitamos hablar». Se encerraron en la oficina de Esteban. Carolina, incapaz de contener más la avalancha de información, comenzó a relatar todo lo que había descubierto. Esteban la escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose con cada revelación. Cuando Carolina terminó, él se levantó y miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. «Esto es peor de lo que pensábamos», murmuró. «Mucho peor». Carolina lo miró.
una pregunta silenciosa en sus ojos. Esteban se volvió hacia ella, su mirada intensa. Carolina, llegó el momento. Ya no podemos mantener tu verdadera identidad en secreto. Es hora de que la abogada Fernández regrese oficialmente. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo era aterrador. ¿Y si no estoy lista?, susurró. Esteban le puso una mano en el hombro. Tienes que estarlo, porque si no detenemos esto ahora, muchas vidas inocentes pagarán el precio. La mañana siguiente, el bufete Sánchez y Asociados despertó con una energía diferente. Los rumores sobre Carolina se habían extendido como un incendio forestal, y cada empleado la miraba con una mezcla de curiosidad, recelo y, en algunos casos, temor mal disimulado. Esteban convocó una reunión de emergencia con los socios principales. Para sorpresa de todos, Carolina fue invitada a participar, esta vez sin su uniforme de limpieza. Vestida con un traje elegante y el pelo recogido en un moño profesional, entró a la sala de juntas con la cabeza en alto, ignorando los murmullos que su presencia provocaba. «Señores», comenzó Esteban, «la señorita Fernández ha sido asignada a un caso de suma importancia. Necesito que le den acceso completo a todos los archivos relacionados con el caso Rodríguez». El caso Rodríguez era uno de los más complejos y controvertidos que el bufete manejaba, involucrando a una corporación multinacional acusada de daños ambientales masivos. Gabriela, sentada al otro lado de la mesa, no pudo contener su indignación. «Esto es absurdo, Esteban. ¿Cómo puedes confiar un caso de esta magnitud a alguien que hasta ayer limpiaba baños?» Carolina, sin inmutarse, se volvió hacia Gabriela con una sonrisa serena. «Tal vez porque mientras limpiaba esos baños, escuché conversaciones muy interesantes sobre cómo se han estado manejando ciertos casos. ¿Quieres que comparta algunos detalles con la Junta, Gabriela?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela palideció visiblemente, mientras los otros socios intercambiaban miradas nerviosas. Durante las siguientes semanas, Carolina se sumergió en el caso Rodríguez. Trabajaba incansablemente, revisando miles de documentos, entrevistando testigos y construyendo una estrategia legal sólida. Su dedicación y brillantez no pasaron desapercibidas, y pronto varios abogados jóvenes comenzaron a buscar su mentoría. Sin embargo, no todo era fácil. Gabriela y sus aliados hacían todo lo posible por sabotear el trabajo de Carolina. Documentos desaparecían misteriosamente, reuniones importantes eran reprogramadas sin aviso, y los rumores maliciosos sobre su pasado se intensificaron. Una noche, mientras Carolina trabajaba hasta tarde, descubrió un error crítico en los documentos del caso. Si no se corregía, podría costar millones a la firma y arruinar la vida de cientos de víctimas del desastre ambiental. Con el corazón acelerado, Carolina llamó a Esteban. «Encontré algo», dijo, su voz tensa. «Y no es bueno». Esteban llegó en minutos. Juntos pasaron horas desentrañando la maraña de mentiras y encubrimientos que rodeaban el caso. Al amanecer, exhaustos pero determinados, llegaron a una conclusión ineludible. Alguien dentro del bufete estaba colaborando activamente con la corporación para ocultar la verdad. «Esto va más allá de la corrupción habitual», murmuró Esteban frotándose los ojos cansados. «Estamos hablando de vidas en juego». Carolina asintió, la determinación brillando en sus ojos. «Entonces tenemos que detenerlo, cueste lo que cueste». Mientras el sol se alzaba sobre la Ciudad de México, Carolina y Esteban se preparaban para la batalla más dura de sus carreras, conscientes de que los enemigos más peligrosos podrían estar más cerca de lo que pensaban. El descubrimiento de Carolina sobre el caso Rodríguez había sacudido los cimientos del bufete. Mientras ella y Esteban trabajaban incansablemente para desentrañar la verdad, Gabriela Serrat se encontraba en su propia encrucijada. Una noche, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido, Gabriela se escabulló en la oficina de contabilidad. Con manos temblorosas, comenzó a revisar archivos digitales y físicos. Lo que encontró la dejó sin aliento.
pruebas irrefutables de un esquema de malversación masiva del fondo de empleados. Gabriela se dio cuenta de que estaba frente a una decisión crucial. Podría denunciar el fraude y posiblemente salvar su carrera, o podría usar esta información para su beneficio personal. La ambición venció a la ética. Con una sonrisa maquiavélica, Gabriela comenzó a copiar documentos y transferir archivos a una unidad externa. «Esto me dará el control que necesito», murmuró para sí misma. Sin embargo, Gabriela no se percató de que Carolina, que había regresado a la oficina para recoger unos papeles, la observaba desde las sombras. Con el corazón acelerado, Carolina sacó su teléfono y comenzó a grabar silenciosamente la escena. Al día siguiente, la tensión en la oficina era palpable. Gabriela, creyéndose invencible con su nueva información, comenzó a abordar a varios socios y empleados de alto rango, insinuando que sabía de sus indiscreciones y ofreciendo su protección a cambio de lealtad. Carolina, mientras tanto, luchaba con su propio dilema moral. Tenía pruebas de las acciones de Gabriela, pero revelarlas significaría exponer también a muchos otros en el bufete, algunos de los cuales podrían ser inocentes o estar siendo chantajeados. Esa tarde, Carolina se encontró cara a cara con Gabriela en el baño de mujeres. El aire entre ellas chispeaba de tensión. «Veo que has estado muy ocupada últimamente, Carolina», dijo Gabriela con una sonrisa felina. «Es una pena que todo tu duro trabajo vaya a ser en vano». Carolina la miró fijamente. «¿Qué quieres decir?». Gabriela se acercó, su voz bajando a un susurro amenazante. «Digamos que tengo información que podría hacer que este bufete se derrumbe como un castillo de naipes. Y tú, mi querida impostora, serás la primera en caer». Carolina, manteniendo la calma, respondió: «Antes de hacer cualquier movimiento, Gabriela, te sugiero que pienses muy bien en las consecuencias. Las paredes tienen oídos, y nunca sabes quién podría estar observando». Los ojos de Gabriela se entrecerraron con sospecha. «¿Me estás amenazando?». «No», respondió Carolina con una sonrisa enigmática. «Solo te estoy recordando que en este juego todos tenemos cartas que aún no hemos mostrado». Mientras Carolina salía del baño, dejando a Gabriela visiblemente perturbada, sabía que había iniciado una cuenta regresiva. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. La noche caía sobre la Ciudad de México, pero en las oficinas de Sánchez y Asociados, la actividad no cesaba. Carolina, encerrada en su nueva oficina, se enfrentaba al mayor dilema ético de su carrera. Frente a ella, esparcidos sobre el escritorio, yacían documentos que probaban la corrupción generalizada en el bufete, el fraude al fondo de empleados, los sobornos a jueces, la manipulación de evidencia en el caso Rodríguez. Con manos temblorosas, Carolina se pasó los dedos por el cabello, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Exponer todo significaría el fin de Sánchez y Asociados, dejando a decenas de empleados inocentes sin trabajo. Pero mantener el silencio la convertiría en cómplice de los mismos crímenes que una vez juró combatir. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Esteban. «Carolina», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «¿Cómo vas con la investigación?». Ella lo miró, sus ojos reflejando el tormento interno que sufría. «Esteban, esto es peor de lo que imaginábamos. Si esto sale a la luz, no quedará nada en pie». Esteban asintió gravemente, sentándose frente a ella. «Lo sé, por eso te traje aquí. Necesitaba a alguien con tu integridad y experiencia para desenredar este nudo». Carolina lo miró fijamente. «¿Por qué yo? ¿Por qué arriesgaste todo trayéndome aquí?». Esteban guardó silencio por un momento, como si sopesara sus palabras. «Porque vi en ti lo que este bufete ha perdido hace mucho tiempo, un verdadero sentido de la justicia». De repente, el sonido de tacones acercándose los alertó. La puerta se abrió de golpe, revelando a Gabriela, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y furia. «Vaya, vaya», dijo con voz melosa. «Qué conmovedor, el gran Esteban Sánchez y su protegida conspirando a altas horas de la noche». Carolina se puso de pie.
enfrentando a Gabriela. Esto no es lo que piensas, Gabriela. Oh, creo que es exactamente lo que pienso, respondió Gabriela, su voz cargada de veneno. Ustedes dos creen que pueden limpiar este bufete, ¿no es así? Pues déjenme decirles algo. Hay secretos aquí que destruirían no solo esta firma, sino vidas enteras. ¿Están dispuestos a cargar con ese peso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina miró a Esteban, buscando una guía, una respuesta. Pero en sus ojos solo vio el reflejo de su propio dilema. Finalmente, Carolina habló, su voz firme a pesar del tumulto en su interior. Tal vez la pregunta no es si estamos dispuestos a cargar con ese peso, Gabriela, sino si estamos dispuestos a vivir con las consecuencias de no hacer nada. Gabriela retrocedió, sorprendida por la determinación en la voz de Carolina. Por un momento, la máscara de confianza se deslizó, revelando un atisbo de miedo. Mientras Gabriela salía apresuradamente de la oficina, Carolina y Esteban se quedaron en silencio, conscientes de que habían cruzado un punto sin retorno. La batalla por el alma de Sánchez & Asociados estaba a punto de comenzar, y nadie saldría ileso. La mañana siguiente amaneció con una atmósfera cargada de electricidad en Sánchez & Asociados. El enfrentamiento nocturno entre Carolina, Esteban y Gabriela había desatado una ola de paranoia que se extendía por cada rincón del bufete. Los pasillos, antes llenos de charlas animadas y el ajetreo típico de una firma legal exitosa, ahora estaban sumidos en un silencio tenso, interrumpidos solo por susurros furtivos y miradas recelosas. Nadie sabía en quién confiar o qué secretos estaban a punto de salir a la luz. Carolina caminaba por la oficina, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Algunos empleados la evitaban como si fuera portadora de una enfermedad contagiosa, mientras otros se acercaban disimuladamente, ansiosos por ganarse su favor en caso de que los vientos cambiaran. En la sala de juntas, un grupo de socios discutía acaloradamente en voz baja. Al ver pasar a Carolina, callaron abruptamente. Sus rostros, una mezcla de miedo y hostilidad. Gabriela, por su parte, se movía como un depredador acorralado. Con ojeras pronunciadas y una sonrisa tensa, abordaba a empleados al azar, haciendo preguntas aparentemente inocentes, pero cargadas de doble intención. Su comportamiento errático no hacía más que aumentar la tensión general. A media mañana, el caos estalló. Un joven abogado, presa del pánico, comenzó a triturar documentos frenéticamente, alertando a sus colegas. En cuestión de minutos, varios empleados seguían su ejemplo, destruyendo evidencia potencialmente incriminatoria. Carolina, observando la escena desde su oficina, sintió que el corazón le daba un vuelco. «Se están delatando solos», murmuró para sí misma. Esteban apareció a su lado, su rostro sombrío. «Esto se está saliendo de control», dijo en voz baja. «Tenemos que actuar ahora, antes de que sea tarde». Justo en ese momento, Gabriela irrumpió en la oficina, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y desesperación. «¡Ustedes!», gritó, señalando acusadoramente a Carolina y Esteban. «¡Ustedes han provocado esto!». La conmoción atrajo a una multitud de empleados curiosos y asustados. Pronto, la oficina de Carolina se convirtió en el epicentro de una tormenta de acusaciones y contraacusaciones. «Todos ustedes son unos hipócritas», vociferó Gabriela fuera de sí. «Creen que pueden juzgarnos, pero tienen las manos tan sucias como cualquiera». Carolina dio un paso al frente, su voz tranquila pero firme, cortando a través del caos. «Esto no se trata de juzgar, Gabriela. Se trata de hacer lo correcto, de asumir la responsabilidad por nuestras acciones». El silencio cayó sobre la multitud. Todos los ojos estaban fijos en Carolina, esperando su próximo movimiento. Con un suspiro profundo, Carolina tomó una decisión. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo, mirando directamente a Esteban. «Toda la verdad, sin importar a quién afecte». Esteban asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que estaba por venir. «Que así sea», respondió. Mientras la tensión en la oficina alcanzaba su punto máximo,
Carolina se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las revelaciones que estaban a punto de hacer sacudirían los cimientos no solo de Sánchez y Asociados, sino de todo el sistema legal mexicano. El sol de la mañana apenas se asomaba sobre el horizonte de la Ciudad de México, cuando Esteban convocó una reunión de emergencia en el auditorio principal de Sánchez y Asociados. El nerviosismo era palpable, mientras empleados de todos los niveles llenaban la sala. Sus rostros una mezcla de confusión y aprensión. Carolina, de pie junto a Esteban en el podio, sentía el peso de cientos de miradas sobre ella. Vestía un traje formal, un marcado contraste con el uniforme de limpieza que había usado durante meses. A su lado, Esteban se aclaró la garganta, el silencio cayendo como una losa sobre la audiencia. «Colegas», comenzó Esteban, su voz grave resonando en el auditorio. «Los he reunido hoy para hacer una revelación que cambiará el curso de nuestra firma para siempre». Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Gabriela, sentada en primera fila, entrecerró los ojos con sospecha. Esteban continuó. «Durante los últimos meses, hemos llevado a cabo una investigación interna exhaustiva. Y la persona a cargo de esta investigación ha sido...» Hizo una pausa dramática, la abogada Carolina Fernández. El caos estalló instantáneamente. Gritos de sorpresa, indignación y confusión llenaron el aire. Gabriela se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado de furia. «Esto es una farsa», gritó. «Nos has estado espiando». Carolina dio un paso adelante, su voz clara y firme cortando a través del tumulto. «No es espionaje cuando se trata de descubrir la verdad y proteger la integridad de la ley que todos juramos defender». Mientras hablaba, las puertas del auditorio se abrieron, dando paso a un grupo de oficiales de la Policía Federal y representantes de la Fiscalía Anticorrupción. El pánico se apoderó de varios empleados. Algunos intentaron huir, solo para encontrar todas las salidas bloqueadas. Otros comenzaron a gritar acusaciones, señalando a colegas y superiores en un intento desesperado por salvarse. Carolina, manteniendo la calma en medio del caos, comenzó a exponer metódicamente las irregularidades descubiertas. Sobornos a jueces, manipulación de evidencia, lavado de dinero. Con cada revelación, el rostro de Gabriela palidecía más, mientras otros empleados rompían en llanto o se hundían en sus asientos, derrotados. Esteban, con voz solemne, concluyó: «A partir de este momento, Sánchez y Asociados cooperará plenamente con las autoridades. Aquellos que sean inocentes no tienen nada que temer. Para los demás, ha llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones». Mientras los oficiales comenzaban a detener a varios empleados, incluida una Gabriela que gritaba amenazas e insultos, Carolina sintió una mezcla de alivio y pesar. La verdad finalmente había salido a la luz, pero el costo sería alto. Mirando a su alrededor, vio rostros conmocionados, traicionados, algunos agradecidos. Sabía que este era solo el comienzo de un largo y doloroso proceso de limpieza y reconstrucción. Esteban se acercó a ella, poniendo una mano sobre su hombro. «Has hecho lo correcto, Carolina», murmuró. «Ahora comienza el verdadero trabajo». Carolina asintió, consciente de que la batalla por restaurar la integridad de Sánchez y Asociados apenas comenzaba. El camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba del lado correcto de la justicia. En los días que siguieron a la dramática revelación, Sánchez y Asociados se convirtió en un hervidero de actividad frenética. El bufete, antes un bastión de poder y prestigio, ahora se asemejaba más a una casa de naipes a punto de derrumbarse. Carolina, investida ahora con la autoridad oficial de investigadora principal, se movía metódicamente por las oficinas, desentrañando una red de corrupción que resultó ser aún más extensa de lo que había imaginado inicialmente. La mañana comenzó con la declaración de Javier Morales, un abogado senior que había trabajado en la firma durante 2 décadas. Con las manos temblorosas y la voz quebrada, confesó años de manipulación de evidencia en casos de alto perfil.
Comenzó con algo pequeño, murmuró, evitando la mirada penetrante de Carolina. Un documento alterado aquí, un testimonio ajustado allá. Antes de darme cuenta, estaba atrapado en una telaraña de mentiras. Carolina escuchaba, su rostro una máscara de profesionalismo que ocultaba la tormenta de emociones en su interior. Cada confesión era una puñalada al corazón de lo que alguna vez creyó que era la justicia. A media tarde, la bomba explotó. Luisa Vega, una joven pasante que todos consideraban inocente, se derrumbó bajo el interrogatorio y reveló su papel como intermediaria en un esquema de sobornos que involucraba a 3 jueces de la Suprema Corte. Nunca quise, me dijeron que era la única forma de avanzar en mi carrera, sollozó Luisa, mientras Carolina luchaba por mantener la compostura. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Periodistas se agolparon en la entrada del edificio, hambrientos de cada detalle jugoso. El escándalo ya no se limitaba a Sánchez y asociados. Amenazaba con sacudir los cimientos mismos del sistema judicial mexicano. En medio del caos, Carolina encontró un momento de calma en su oficina. Mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella, se preguntó cuántas vidas serían destruidas por las revelaciones que estaba desenterrando. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Esteban, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. «Carolina», dijo en voz baja, «necesito mostrarte algo». La condujo a una sala de conferencias donde varios investigadores trabajaban frenéticamente. En una pizarra, un diagrama complejo conectaba nombres, empresas y transacciones financieras. «Esto va más allá de nuestro bufete», explicó Esteban. «Hemos descubierto conexiones con políticos de alto rango, empresarios internacionales, incluso posibles vínculos con el crimen organizado». Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La magnitud de lo que estaban desenterrando era abrumadora. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Esteban la miró, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y miedo. «Seguimos adelante. No importa dónde nos lleve esto, tenemos que llegar hasta el fondo». Mientras salían de la sala, Carolina notó las miradas de los empleados que quedaban. Algunos la veían como una heroína, otros como una traidora. Pero en los ojos de todos vio la misma pregunta. ¿Qué secretos oscuros revelaría el siguiente día? La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero en Sánchez & Asociados, la luz de la verdad continuaba brillando, implacable y despiadada. El amanecer encontró a Gabriela Serrat, sentada en una fría sala de interrogatorios de la Fiscalía Anticorrupción. Su impecable apariencia de siempre había dado paso a un aspecto desaliñado, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado. Frente a ella, Carolina y un fiscal especializado la miraban con expresiones severas. «Señora Serrat», comenzó el fiscal, «tenemos pruebas irrefutables de su participación en el esquema de malversación del Fondo de Empleados. Es su oportunidad de cooperar y posiblemente reducir su sentencia». Gabriela soltó una risa amarga. «¿Cooperar? ¿Para qué? ¿Para que ustedes se lleven toda la gloria mientras yo me pudro en la cárcel?» Carolina se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «Gabriela, esto va más allá de ti o de mí. Estamos hablando de un sistema corrupto que ha perjudicado a incontables personas inocentes. Tu testimonio podría ser crucial para desmantelarlo». Por un momento, Gabriela pareció considerar las palabras de Carolina. Luego, como si una represa se hubiera roto, comenzó a hablar. Nombres, fechas, transacciones, todo salió en un torrente imparable. Esquemas de lavado de dinero, jueces comprados, políticos chantajeados. La profundidad de la corrupción era abrumadora. «¿Quieren saber la verdad?», espetó Gabriela, sus ojos brillando con una mezcla de furia y desesperación. «La verdad es que este sistema está podrido hasta la médula, y todos somos culpables, de una forma u otra». Mientras Gabriela continuaba su confesión, Carolina sentía un peso cada vez mayor sobre sus hombros. Cada revelación abría nuevas líneas de investigación, implicaba a más personas, algunas en las más altas esferas del poder.
De repente, Gabriela se detuvo, mirando directamente a Carolina. ¿Y tú, santurrona, crees que tus manos están limpias? ¿Qué hay de los casos que manejaste en Nueva York? ¿Estás segura de que nunca, ni una sola vez, miraste hacia otro lado cuando te convenía? Carolina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Gabriela tocaron una fibra sensible, recordándole decisiones pasadas que aún la atormentaban. El interrogatorio continuó por horas. Cuando finalmente terminó, Gabriela fue escoltada de vuelta a su celda, dejando tras de sí un rastro de acusaciones y secretos revelados que amenazaban con cambiar el panorama legal de México para siempre. Carolina salió de la sala, sintiéndose agotada física y emocionalmente. En el pasillo, se encontró con Esteban, quien la esperaba con una expresión grave. ¿Qué tan malo es?, preguntó él. Carolina suspiró profundamente. Peor de lo que imaginábamos. Esto va a derribar a mucha gente poderosa, Esteban. Y la verdad es que no sé si estamos preparados para las consecuencias. Esteban asintió lentamente. No hay vuelta atrás ahora, Carolina. Hemos abierto la caja de Pandora. Solo nos queda ver hasta dónde nos lleva esto. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Carolina no pudo evitar sentir que estaban al borde de un precipicio. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el costo podría ser mayor de lo que ninguno de ellos había anticipado. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas de la oficina principal de Sánchez & Asociados, iluminando el rostro cansado pero determinado de Carolina Fernández. Frente a ella, Esteban Sánchez firmaba los últimos documentos que la nombraban oficialmente como la nueva jefa de personal del bufete. «Es oficial», dijo Esteban, entregándole los papeles. «Ahora tienes la autoridad para implementar los cambios que necesitamos». Carolina tomó los documentos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Gracias, Esteban. No te defraudaré». Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando la puerta se abrió de golpe. Un grupo de abogados, liderados por Ramón Gutiérrez, uno de los socios más antiguos, irrumpió en la oficina. «¿Es cierto?», demandó Ramón, su rostro enrojecido de ira. «¿Has nombrado a esta espía como jefa de personal?» Carolina se puso de pie, enfrentando al grupo con calma. «No soy una espía, Ramón. Soy una abogada comprometida con la integridad y la justicia, algo que este bufete ha olvidado hace mucho tiempo». Las siguientes horas fueron un torbellino de confrontaciones y desafíos. Carolina recorrió el bufete, implementando nuevas políticas de transparencia y ética. Cada paso que daba era recibido con resistencia. En recursos humanos se encontró con empleados que se negaban a entregar documentos cruciales. «Estos archivos son confidenciales», argumentó una secretaria de aspecto nervioso. «Ya no», respondió Carolina firmemente. «A partir de ahora, toda la información estará sujeta a auditorías regulares». En la sala de archivos, descubrió a un grupo de pasantes destruyendo documentos. Con ayuda de seguridad, logró detener la purga, pero el daño ya estaba hecho. A media tarde, Carolina convocó una reunión general. La tensión en la sala de conferencias era palpable, mientras ella exponía su visión para el futuro de Sánchez & Asociados. «Entiendo que estos cambios son difíciles», comenzó, «pero son necesarios si queremos recuperar la confianza del público y de nuestros clientes». «¿Y qué hay de nuestra confianza?», interrumpió una voz desde el fondo. Era María Álvarez, una abogada respetada. «Nos espiaste durante meses. ¿Cómo podemos confiar en ti?». Carolina respiró profundo antes de responder. «No estaba espiando, María. Estaba descubriendo la verdad. Una verdad que muchos de ustedes conocían pero eligieron ignorar. Sé que es difícil, pero les pido que miren en su interior y se pregunten, ¿es este el tipo de abogados que querían ser cuando empezaron su carrera?». Un silencio reflexivo cayó sobre la sala. Carolina pudo ver la lucha interna reflejada en muchos rostros. Al final de la jornada, exhausta pero decidida, Carolina se encontró nuevamente en la oficina de Esteban. «Ha sido un día duro», comentó él. Carolina asintió. «Y es solo el comienzo. Pero no me rendiré, Esteban. Este bufete
puede ser un faro de integridad en el mundo legal. Sé que podemos lograrlo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Carolina miró por la ventana, consciente de que la batalla por el alma de Sánchez y Asociados apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. El camino sería difícil, pero valía la pena luchar por él. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero en un pequeño café en las afueras de la ciudad, la oscuridad ocultaba una reunión clandestina. Gabriela Serrat, recién liberada bajo fianza, se encontraba rodeada de un grupo de ex empleados de Sánchez y Asociados, todos unidos por un objetivo común: venganza. Esa santurrona de Carolina cree que puede llegar y destruir todo lo que hemos construido, siseó Gabriela, sus ojos brillando con malicia en la tenue luz. Pero le demostraremos que se metió con las personas equivocadas. Mientras tanto, en la oficina de Sánchez y Asociados, Carolina trabajaba hasta tarde, desentrañando la compleja red de corrupción que se extendía mucho más allá de los muros del bufete. Con cada documento que revisaba, con cada declaración que analizaba, se daba cuenta de que la situación era aún más grave de lo que había imaginado. «Dios mío», murmuró para sí misma, frotándose los ojos cansados. Esto llega hasta los niveles más altos del gobierno. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era Esteban, con una expresión sombría en el rostro. «Carolina», dijo en voz baja, «acabo de recibir una llamada. Uno de nuestros informantes en la fiscalía ha sido encontrado muerto». El shock golpeó a Carolina como una ola fría. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» Esteban se desplomó en una silla. «Aparentemente, un accidente de tráfico. Pero ambos sabemos que no existen las coincidencias en este negocio». La realización de la gravedad de su situación cayó sobre Carolina como una losa. No estaban lidiando solo con abogados corruptos y políticos deshonestos. Esto iba mucho más allá. De vuelta en el café, Gabriela finalizaba los detalles de su plan. «Tenemos que desacreditarla», dijo, sacando un sobre de su bolso. «Aquí tengo información que podría destruir su reputación. Solo necesitamos plantarla en el momento adecuado». Los ex empleados asintieron, sus rostros una mezcla de miedo y determinación. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, pero el deseo de venganza superaba cualquier preocupación por las consecuencias. En la oficina, Carolina y Esteban discutían sus próximos pasos cuando el teléfono de Carolina sonó. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, contestó y escuchó una voz distorsionada. «Señorita Fernández, está cavando demasiado profundo. Le sugiero que se detenga antes de que alguien salga lastimado». La llamada se cortó, dejando a Carolina pálida y temblorosa. Esteban, notando su expresión, se acercó preocupado. «¿Qué pasa?». Carolina le contó sobre la amenaza, su voz apenas un susurro. «Esteban, ¿en qué nos hemos metido?». Él la miró con una mezcla de determinación y preocupación. «En algo mucho más grande que nosotros, Carolina. Pero no podemos retroceder ahora. Demasiadas personas dependen de que hagamos lo correcto». Mientras la noche avanzaba, tanto Carolina como Gabriela se preparaban para la batalla que se avecinaba. Una, determinada a exponer la verdad a cualquier costo. La otra, dispuesta a todo para proteger los secretos del pasado. La Ciudad de México dormía, ajena al drama que se desarrollaba en sus entrañas. Un drama que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la justicia en el país. El amanecer encontró a Carolina en su oficina, con ojeras marcadas, pero determinación en su mirada. Frente a ella, un pizarrón blanco estaba cubierto de nombres, fechas y conexiones. Un mapa intrincado de la corrupción que había descubierto. «Muy bien, equipo», dijo Carolina a los pocos abogados leales que habían decidido apoyarla en su cruzada. «Hoy implementamos el nuevo código de ética. No será fácil, pero es necesario». Mientras caminaban por los pasillos, pegando carteles que detallaban las nuevas políticas, las miradas de desprecio y los murmullos hostiles los seguían como una sombra. En la sala de juntas principal, Carolina enfrentó a los socios restantes. A partir de hoy,
Todos los casos serán revisados por un comité de ética independiente. No más acuerdos bajo la mesa, no más favores especiales para clientes VIP. Ricardo Mendoza, un socio de edad avanzada, se puso de pie, su rostro rojo de ira. Esto es ridículo. Así no es como funciona este negocio, niña. Nos estás condenando al fracaso. Carolina lo miró fijamente. No, don Ricardo. Estoy salvando la integridad de esta firma. Y si alguien no puede adaptarse a trabajar de manera ética, la puerta está abierta. A medida que avanzaba el día, Carolina descubría más y más resistencia. Documentos cruciales habían desaparecido misteriosamente. Empleados clave se reportaban enfermos. Incluso el sistema informático parecía estar funcionando más lento de lo habitual. En el departamento legal, Carolina encontró a un grupo de abogados jóvenes discutiendo acaloradamente. ¿Qué sucede aquí?, preguntó. Ana, una pasante brillante, habló con voz temblorosa. Señorita Fernández, encontramos irregularidades en el caso Martínez. Creemos que se ocultó evidencia clave, pero nuestro supervisor nos ordenó ignorarlo. Carolina sintió una mezcla de orgullo por la integridad de los jóvenes y frustración por la corrupción arraigada. Muéstrenme todo. Desde ahora reportarán directamente a mí en casos como este. Al caer la tarde, Carolina convocó una reunión de emergencia. La tensión en la sala era palpable. Sé que estos cambios son difíciles, comenzó. Sé que muchos de ustedes tienen miedo. Pero les pregunto, ¿qué clase de abogados quieren ser? ¿Los que se esconden detrás de tecnicismos para proteger a los poderosos? ¿O los que realmente luchan por la justicia? Un silencio reflexivo cayó sobre la sala. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros parecían estar considerando sus palabras seriamente por primera vez. De repente, Luis, un abogado de mediana edad, se puso de pie. «Tiene razón», dijo con voz quebrada. «He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero quiero cambiar. Quiero ser parte de la solución». Uno a uno, más empleados comenzaron a expresar su apoyo. No todos, pero suficientes para darle esperanza a Carolina. Mientras salía de la oficina esa noche, exhausta pero satisfecha, Carolina no notó la figura sombría que la observaba desde un auto estacionado. Gabriela Serrat sonrió maliciosamente mientras tomaba su teléfono. «Está hecho», dijo a la persona al otro lado de la línea. «La trampa está lista. Mañana Carolina Fernández caerá y caerá duro». La noche envolvió la Ciudad de México, ocultando tanto las semillas de cambio como las conspiraciones en las sombras. La batalla por el alma de Sánchez y asociados estaba lejos de terminar. El día amaneció gris y amenazante sobre la Ciudad de México, como si el cielo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en Sánchez y asociados. Carolina llegó temprano, como siempre, sin imaginar que hoy sería el día en que todo su trabajo estaría a punto de derrumbarse. Apenas había encendido su computadora cuando Esteban irrumpió en su oficina, su rostro pálido y tenso. «Carolina, tenemos un problema, un gran problema». Antes de que pudiera explicar, el teléfono de Carolina comenzó a sonar sin parar. Periodistas, clientes, incluso el decano del Colegio de Abogados, todos exigiendo respuestas sobre acusaciones que ella desconocía por completo. «¿De qué están hablando?», preguntó Carolina, confundida y alarmada. Esteban le entregó una tableta. En la pantalla, un artículo de un importante periódico nacional detallaba supuestas pruebas de que Carolina había estado manipulando evidencia, aceptando sobornos y utilizando información privilegiada para beneficio personal. «Esto es absurdo», exclamó Carolina, su mente trabajando a toda velocidad. «Todo es falso. Alguien está intentando sabotearnos». Pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, la oficina se convirtió en un campo de batalla. Empleados que apenas el día anterior habían expresado su apoyo, ahora la miraban con desconfianza. Clientes llamaban para retirar sus casos. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Carolina luchaba por mantener la calma mientras intentaba desentrañar la red de mentiras que la rodeaba. Cada documento que revisaba, cada archivo que abría en su computadora, parecía contener más evidencia incriminatoria.
Esto es obra de Gabriela, murmuró Carolina a Esteban mientras revisaban frenéticamente los archivos. Debe haber plantado esta información falsa. Pero incluso mientras hablaba, una duda terrible comenzó a crecer en su mente. ¿Y si alguien dentro de la oficina, alguien en quien confiaba, estaba trabajando con Gabriela? A media tarde, la situación alcanzó un punto crítico. Un grupo de agentes de la Fiscalía Anticorrupción llegó a la oficina, exigiendo revisar todos los archivos y computadoras. Carolina, sintiéndose acorralada pero decidida a luchar, enfrentó a los agentes. «Cooperaremos plenamente», dijo con voz firme, «porque no tenemos nada que ocultar. Estas acusaciones son falsas, y lo probaremos». Mientras los agentes comenzaban su investigación, Carolina reunió a su equipo de confianza en una sala de conferencias. «Alguien nos ha tendido una trampa», dijo, mirándolos a los ojos uno por uno, «y necesito su ayuda para descubrir quién y cómo». El equipo se puso manos a la obra, revisando logs de acceso, analizando metadatos de archivos, buscando cualquier pista que pudiera revelar el origen de la información falsa. Mientras tanto, en un café cercano, Gabriela observaba las noticias con una sonrisa de satisfacción. Su plan estaba funcionando a la perfección, o eso creía ella. Lo que Gabriela no sabía era que, en su afán por destruir a Carolina, había cometido un error crucial. Un error que, si Carolina y su equipo lograban descubrir a tiempo, no solo exoneraría a la abogada, sino que expondría toda la conspiración. La noche caía sobre la ciudad, y en las oficinas de Sánchez y Asociados, la lucha contra el tiempo continuaba. Carolina, exhausta pero determinada, sabía que las próximas horas serían cruciales. Su carrera, su reputación y el futuro de todo por lo que había luchado pendían de un hilo. La crisis en Sánchez y Asociados alcanzó su punto de ebullición al día siguiente. El bufete, otrora respetado, se había convertido en el epicentro de un escándalo que sacudía los cimientos del mundo legal mexicano. Carolina llegó al amanecer, decidida a desmantelar la red de mentiras que amenazaba con destruir todo su trabajo. En la recepción, una multitud de periodistas se agolpaba, gritando preguntas y exigiendo respuestas. «Señorita Fernández, ¿cómo responde a las acusaciones de corrupción? ¿Es cierto que manipuló evidencia en el caso Rodríguez? ¿Tiene conexiones con el cártel de Sinaloa?» Carolina atravesó el tumulto con la cabeza en alto, negándose a comentar. En el interior, la situación no era mejor. Grupos de empleados susurraban en los pasillos, callando abruptamente al verla pasar. En la sala de conferencias principal, Esteban la esperaba con un grupo reducido de aliados leales. Sus rostros mostraban una mezcla de determinación y agotamiento. «Tenemos que actuar rápido», dijo Carolina, desplegando una serie de documentos sobre la mesa. «Alguien plantó esa información falsa, y tenemos que descubrir quién y cómo antes de que sea demasiado tarde». El equipo se dividió en grupos, cada uno enfocado en un aspecto diferente de la investigación. Mientras tanto, Carolina se preparaba para enfrentar a la junta directiva, que exigía explicaciones. En la sala de juntas, el ambiente era tenso y hostil. Los miembros de la junta la miraban con una mezcla de desconfianza y decepción. «Señorita Fernández», comenzó el presidente de la junta, su voz fría como el hielo, «estas acusaciones son extremadamente graves. Si no puede proporcionar pruebas concluyentes de su inocencia, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas». Carolina respiró hondo, controlando el temblor en su voz. «Señores, sé que las apariencias están en mi contra, pero les aseguro que todo esto es una elaborada conspiración para desacreditarme y detener nuestra lucha contra la corrupción». Mientras Carolina presentaba su defensa, detallando inconsistencias en las supuestas pruebas y señalando patrones sospechosos, su equipo trabajaba frenéticamente en los pisos inferiores. De repente, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Ana, la joven pasante, entró corriendo, sin aliento. «¡Lo encontramos!», exclamó. «Tenemos pruebas de que los archivos fueron alterados, y sabemos quién lo hizo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina sintió que el corazón le latía con fuerza,
mientras Ana desplegaba la evidencia ante la atónita junta directiva. Logs de acceso, metadatos de archivos y una serie de correos electrónicos encriptados revelaban una conspiración que involucraba no solo a Gabriela, sino también a varios miembros de la junta y a un juez de alto rango. Mientras la verdad salía a la luz, el rostro de los miembros de la junta pasó de la incredulidad al horror. Algunos intentaron negar su participación, otros guardaron un silencio culpable. Carolina, sintiendo que recuperaba el control, se dirigió a la junta con renovada confianza. «Caballeros, creo que tenemos mucho de qué hablar, y esta vez serán ustedes quienes deban dar explicaciones». Fuera de la oficina, los periodistas esperaban ansiosos alguna noticia. Lo que no sabían era que estaban a punto de recibir la primicia de sus vidas. El escándalo que estaba a punto de estallar sacudiría no solo a Sánchez and Asociados, sino a todo el sistema legal mexicano. Mientras Carolina se preparaba para enfrentar a la prensa y revelar la verdad, sabía que este era solo el comienzo de una batalla aún mayor. Pero por primera vez en días, sintió que la balanza se inclinaba a su favor. La justicia, lenta pero segura, comenzaba a prevalecer. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la sala de conferencias de Sánchez and Asociados, iluminando una escena de tensión palpable. Carolina Fernández, de pie en el centro de la habitación, enfrentaba a Gabriela Serrat, quien había sido traída bajo custodia para una confrontación final. Los ojos de Gabriela brillaban con una mezcla de furia y miedo, mientras que Carolina mantenía una calma aparente, aunque su corazón latía con fuerza. Alrededor de ellas, un grupo selecto de testigos, incluyendo a Esteban, miembros de la junta directiva y representantes de la fiscalía, observaban en silencio. «Se acabó, Gabriela», comenzó Carolina, su voz firme pero cansada. «Tenemos todas las pruebas, los correos electrónicos, las transferencias bancarias, incluso las grabaciones de tus reuniones con el juez Morales. Ya no hay dónde esconderse». Gabriela soltó una risa amarga. «¿Crees que has ganado? Niña ingenua. No tienes idea de lo profundo que llega esto. Hay personas en las más altas esferas que no permitirán que esto salga a la luz». Carolina dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Gabriela. «Tal vez, pero ya no estoy sola en esto. Cada prueba que hemos recopilado ha sido enviada a múltiples fuentes confiables. Si algo nos sucede a mí o a mi equipo, toda la verdad saldrá a la luz de inmediato». Por un momento, el rostro de Gabriela mostró un atisbo de duda. Luego, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar. Nombres, fechas, transacciones, todo salió en un torrente imparable. Jueces comprados, políticos chantajeados, casos manipulados. La profundidad de la corrupción era abrumadora. A medida que Gabriela hablaba, los rostros de los presentes pasaban de la sorpresa al horror. Algunos de los miembros de la junta palidecieron, reconociendo sus propios nombres en la confesión. Carolina escuchaba atentamente, su mente trabajando a toda velocidad para conectar las piezas finales del rompecabezas. Cuando Gabriela finalmente se detuvo, exhausta y derrotada, Carolina se volvió hacia los representantes de la fiscalía. «Creo que tienen suficiente para proceder con los arrestos», dijo con voz calmada. Mientras los agentes se llevaban a Gabriela y a varios miembros de la junta, Carolina se encontró cara a cara con Esteban. Su mentor la miró con una mezcla de orgullo y pesar. «Lo lograste, Carolina», dijo suavemente. «Pero el costo...». Carolina asintió, consciente de las consecuencias que se avecinaban. «Lo sé, esto cambiará todo. No solo para nosotros, sino para todo el sistema legal». Esteban puso una mano sobre su hombro. «Estás lista para lo que viene, porque esto es solo el comienzo». Carolina miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si reflejara la tormenta que estaba a punto de desatarse en el mundo legal mexicano. «Estoy lista», respondió con determinación. «Es hora de reconstruir, de crear un sistema verdaderamente justo. No será fácil, pero es necesario». Mientras salían de la sala,
Carolina sabía que el camino por delante sería difícil. Habría represalias, amenazas y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. La verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de un verdadero cambio. La noche caía sobre la Ciudad de México, marcando el fin de una era de corrupción y el inicio de una nueva batalla por la justicia. Y Carolina Fernández estaba lista para liderar esa lucha, sin importar el costo. En los días que siguieron a la dramática confrontación, Sánchez y Asociados se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacudió el sistema legal mexicano hasta sus cimientos. Carolina Fernández, antes una figura en las sombras, ahora se encontraba en el ojo del huracán mediático. La mañana empezó con Carolina, enfrentando una rueda de prensa improvisada en las escaleras del bufete. Cámaras parpadeaban y micrófonos se alzaban mientras ella, con voz firme pero cansada, detallaba la extensión de la corrupción descubierta. Lo que hemos destapado no es solo un caso aislado, declaró. Es un sistema arraigado de corrupción que ha socavado la justicia en nuestro país durante décadas. Pero hoy damos el primer paso para cambiarlo. Mientras hablaba, Carolina era dolorosamente consciente de las consecuencias de sus acciones. Antiguos colegas eran esposados fuera del edificio. Clientes importantes cancelaban sus contratos en masa. El prestigioso nombre de Sánchez y Asociados, construido durante generaciones, ahora estaba manchado. En su oficina, Carolina se enfrentó a la tarea monumental de reconstruir el bufete desde sus cimientos. Esteban, uno de los pocos que quedaban de la vieja guardia, entró con una pila de expedientes. Estos son todos los casos activos, dijo. Necesitamos revisarlos uno por uno, asegurarnos de que no haya más sorpresas desagradables. Carolina asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cómo está el equipo? Esteban suspiró. Asustados, confundidos, pero la mayoría están dispuestos a seguir adelante. Eres un símbolo de esperanza para ellos, Carolina. A medida que avanzaba el día, Carolina se encontró lidiando con una avalancha de emociones. La satisfacción de haber expuesto la verdad se mezclaba con la culpa por las vidas afectadas. Antiguos compañeros la miraban con una mezcla de admiración y resentimiento. En un momento de calma, Carolina se encontró en la sala de descanso con Ana, la joven pasante que había sido crucial en descubrir la verdad. Señorita Fernández, comenzó Ana con voz temblorosa, yo quería agradecerle por mostrarme que se puede luchar por lo correcto, incluso cuando parece imposible. Carolina sintió un nudo en la garganta. Gracias a ti, Ana. Tu valentía nos dio la clave para desentrañar todo esto. Mientras el sol se ponía, Carolina se quedó sola en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y peligros. Sabía que habría represalias, que poderosos enemigos buscarían venganza. Pero mientras observaba las luces de la ciudad encenderse una a una, Carolina sintió una chispa de esperanza. Había dado el primer paso hacia un cambio real, hacia un sistema de justicia verdaderamente justo. Con un suspiro profundo, volvió a su escritorio. Había mucho trabajo por hacer, muchas vidas que reconstruir, y un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carolina Fernández sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. La noche cayó sobre la Ciudad de México, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Y en el corazón de ese cambio, una mujer determinada se preparaba para la batalla que estaba por venir. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario. Cada día leemos sus bellos mensajes, que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía, y en especial, traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, te animo a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.
También puedes compartirlas con tus personas más queridas. Nos encanta estar aquí a tu lado. Bendiciones.